Comenzamos cuando tú quieras, Erwin. Ok, adelante entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos a el bloque de ponencias o charlas de Ilustremos, en esta semana donde celebramos el primer encuentro internacional de ilustradores y creativos organizado por la UTEN. Hoy tenemos como invitado al licenciado en diseño de la UTEN, ¿ok? Que su nombre es el señor Rafael, ¿ok? Rafael... hey Rafael, antes que te presente, ya aquí hay personas que te están saludando de otros países, por eso Sí, interrumpo. Sí, interrumpo. Rafael, quisiera preguntarte bien, ¿te gustarían las preguntas al final o durante? No, cuando quieran. No, mejor que vayan. Eduardo, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola Rafa, un Gusto gusto. verte. Sí. Encantado. Hola, Hola, profe. Erwin. Todos cada vez más blancos estamos. Bueno, sigo presentando. Total. Sí, Rafael es titulado en licenciado en diseño gráfico, Rafael Dangari, por lo tanto... No, equipamiento. Aunque ya no existe, pero... Equipamiento, pero ya no existe, por eso dijo diseño. Ha sido Diseño. estudiante en arquitectura en la UNAD, ha sido docente creando un lenguaje propio, trabaja con cómics, ha trabajado con el Ministerio de Educación en el 97-2000, en la Biblioteca Viva, en el Instituto Cultural de Providencia, en Acciona, CNCA, Los Lagos del 2012 al 2016. Ha sido diseñador, asesor gráfico para diversas empresas y editoriales como Praxedis, Universidad de Chile, Ox, InMotion, Telefónica, curador del Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre del 2005 al 2007 y nada más y nada menos que miembro del colectivo de diseñadores e ilustradores de Chiloé, Ilustras Chiloé. Me quedo corto con todo lo que tengo que decir porque tienes de verdad un perfil bastante extenso, profundo y con bastante trayectoria, pero te va a tocar conversar a ti acerca de algunas cosas, de tu estilo, tus lenguajes, plataformas. Y sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Rafael con la charla La ilustración y el cómic como puente entre lecturas y lectores. La pantalla es toda tuya, Rafael. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, quiero comentar antes, previamente, que Ilustra Chiloé lo conformamos con otros exalumnos de la escuela. Así que incluso de la antigua escuela, más antigua que donde yo estaba, del IPS. Así que hay exalumnas y exalumnos. Así que con Marcia, ¿cuánto se llama el apellido? Siempre se me olvida, pero la Marcia es exalumna del IPS de diseño gráfico. Okay. Con ella por lo menos los dos partimos y después ya se han unido otras personas más que también, algunos fueron alumnos de la escuela. Así que acá estamos súper organizados porque es chiquitito todo y se puede, es más fácil. Bueno, primero bienvenido a todos, un gusto reencontrarme con mi casa mater y como le estaba comentando a Erwin, todas las dudas, las consultas, o si quieren intervenir, bienvenido, para que no sea también tan monotemático, sino va a ser muy fome. Bienvenido también a las pantallas negras, me ha tocado las famosas pantallas negras que ya lo estoy empezando a odiar, así que porque me han tocado obviamente harta actividad online, entonces las famosas pantallas negras. Pero está el chat, así que voy a tenerlo ahí abierto para estar mirando o cualquier cosa, o me avisan si es que no, cuando esté presentando algo. Por eso que no quise poner una presentación, porque si no yo sé que no se ve, si por ejemplo si alguien interviene y me gusta tener más feedback. Bueno. Tranquilo que te vamos a estar dando un feedback por aquí. Súper. Ya. Bueno, lo primero es, me planteé esa idea para desarrollar ahora y que podamos ir conversando. También porque creo que las imágenes y ya cuando empiezan a jugar con los textos han cambiado mucho la forma de leer, ¿no? En la antigüedad ya se empezaron a utilizar, ¿cierto? Porque había
muy poco público, ¿cierto?, educado, y por lo tanto la imagen servía para la masa, ¿cierto?, que mayoritariamente no tenía el conocimiento de la lectura. Entonces, ya ahí la imagen tenía importancia. Y creo que ya entrando a comienzos del siglo XX, cuando ya la ilustración toma un espacio importante dentro de lo que es como disciplina artística, nacida de disciplinas artísticas más tradicionales, empieza a tener exponentes muy importantes como por ejemplo algunos que les quiero ir comentando y les voy a ir mostrando, para los que no conozcan. Así que vamos a compartir pantalla para ir viendo. Voy a dejar compartir toda la pantalla porque así puedo estar mirando qué es lo que aparece. Voy a dejar la del chat aquí abierta también. Entonces acá tengo, bueno, la ilustración y los cómics como puente, en realidad era y los cómics, ya me equivoqué ahí, ¿cierto? Plural, singular, estamos mal. Así que, y los cómics como puente entonces entre lecturas y lectores. Voy a, si tenía, vamos a partir acá entonces con este autor, con Norman Rockwell, que es muy importante para todos los que nos gusta la ilustración y los cómics, porque es el padre de la ilustración americana, y no solamente cuando digo americana, no solamente de América del Norte, de toda América. Y bueno, hice una pequeña selección de cada uno para que tampoco sea tanta imagen, pero aquí, por ejemplo, está esta imagen muy potente, que él no solamente refleja un periodo de la historia de su país, sino que también hace presente todo tipo, o sea, se pueden ver las costumbres y incluso la idiosincrasia de todo el pueblo norteamericano de la época. Ya, esta imagen es muy emblemática, ¿cierto? No tengo para qué explicarla mayormente. Y acá tenemos otras que justamente en pleno periodo de desarrollo de su trabajo, también, bueno, los cómics están comenzando a potenciarse, y elegí esta imagen, por ejemplo, del mismo Norman Rockwell, porque para mí hay toda una narración en esta imagen. Entonces se está contando algo, se está contando una historia, y por lo tanto, para mí es un punto medio entre la ilustración y los cómics. Entonces, este tipo que es tan importante para todo lo que va a venir en términos de imagen, como ilustración o cómics, él está trabajando en este punto medio. Y eso es lo que quiero abordar un poco dentro de lo que digo como puente, porque creo que el trabajo de la ilustración y de los cómics son mediadores entre lo que se está presentando como lectura, ¿cierto? Por esta triple lectura. ¿Por qué triple lectura? Porque tanto, sobre todo en los cómics, ¿cierto? Tenemos la lectura del texto, tenemos la lectura de la imagen y tenemos la lectura de ambos juntos. Entonces, a eso me refiero con la triple lectura. Y que este trabajo como mediador al lector, y por eso hablo del puente, tiene una misión muy importante, ¿ya? Que es no solo ser mediador para un lector avesado de narraciones con ilustración o narraciones de cómics, sino que también para un lector que desconozca absolutamente el formato o la disciplina, y que se esté empezando y que esté empezando a conocerla, ¿ya? Entonces, voy a seguir pasando acá otras imágenes, acá para que vayan viendo cómo a pesar de que, por ejemplo, Norman Rockwell, que venía de maestros que habían estudiado en escuelas de bellas artes francesas, y de ahí su cercanía también con la pintura,
muchos autores que les voy a mostrar ahora a continuación con la ilustradora que para mi gusto es la más importante en la actualidad. Las caras, por ejemplo, son una caricatura de cómo, y que reflejan muy bien la idiosincrasia norteamericana de la época. Ahí tenemos otra que, ¿cierto?, refleja todo este tipo, o sea, nos está también haciendo de puente con esa época. Entonces, que esa es la otra gracia que tiene también la ilustración de los cómics, que son, al igual que la pintura y que otras formas de arte clásico, por llamarlo de alguna manera, nos reflejan perfectamente el tiempo en el que fueron realizados. Entonces, luego quiero presentarle a Rebeca de Tremer, que la deben conocer todos los que gustan de la ilustración. Yo creo que la ilustradora más importante que hay en la actualidad, y no solo por las características de su trabajo, sino que porque justamente ella proviene también, y por eso quiero hacer el nexo con lo que pasa con Norman Rockwell, que esto pasa, ¿cierto?, al otro lado del mundo, Rebeca de Tremer de Francia, y además en la actualidad, a diferencia del ilustrador que estamos viendo, Rebeca de Tremer tiene su origen también en la pintura francesa y el nivel de detalle, ¿cierto?, que estábamos viendo en Rockwell y que vamos a ver acá en de Tremer. También podemos ver todos los intereses que tiene el autor. Por ejemplo, el trabajo de Rebeca de Tremer es claramente vinculable con el teatro, ¿ya? Los personajes, los fondos, todo son una puesta en escena que tiene una relación muy cercana al teatro principalmente. Acá, por ejemplo, un libro, estos son páginas de un libro que se llama El pequeño teatro de Rebeca de Tremer, que es un libro donde todas las páginas están troqueladas y tiene pero infinidad de lecturas, que eso también es justamente lo que les estoy comentando con respecto a la mediación que hace el ilustrador con el guionista, el que haga el texto, y el dibujante de cómics, donde hay una búsqueda de no solo de una lectura, sino que de múltiples lecturas, ¿cierto? Que no solamente el lector lea, sino que relea muchas veces lo que está leyendo. Y también de que no solamente vea, sino que principalmente mire. Esa es la búsqueda que tiene siempre la ilustración y los cómics, que el lector sea un observador, sea realmente se detenga la mirada en cada imagen. Ahí se puede ver otra imagen de este libro troquelado. O esta imagen, por ejemplo, que también de Rebeca de Tremer, o sea, estamos hablando de una autora que, a pesar de que ha hecho algunos libros que son más cercanos a los niños, tiene una cercanía mayor con un lector avesado de cómics y de ilustración por la calidad de las ilustraciones, ¿ya? Y acá quiero hacer un símil con quien es la inspiración de Rebeca Tremer, que es el Bruegel el joven, y cómo hay un símil entre este trabajo que hacía este pintor francés y lo que estábamos viendo de Rebeca Tremer. Aquí puse un par de ejemplos de pintura, ya donde, como les estoy comentando, hay lecturas, ¿cierto? Y hay otras relecturas que uno puede ver en cada imagen, ¿cierto? No solamente hay un mensaje, sino que hay múltiples mensajes. Bueno, quiero pasar a otro francés, como para seguir dentro de la misma idea, que es, y además cambiando de disciplina, ¿cierto?, de la ilustración, me voy a los cómics para que vayamos viendo
este símil. Acá tenemos a Moebius, que es por lejos el más grande de todos los dibujantes de cómics que ha habido. No solo por su calidad técnica, sino que también porque la narrativa de su trabajo es fenomenal, o sea, es bueno en todo sentido. Y se hizo muy famoso con este cómic que es Zarsak, que no tenía texto, por ejemplo. Ya donde la imagen tenía que hablar por sí sola. Entonces, justamente este tipo de trabajos, por ejemplo, en un público que no, o en un lector que no fuera un lector avesado, es muy fácil de entender. Entonces, a eso me refiero con esta mediación que hay. Cómo lo va llevando al lector a descubrir pequeñas historias que hay dentro de las mismas historias. Y eso que es lo que logra que se sumerja el lector en la narración y que después vaya siendo más exigente con las siguientes lecturas que vaya teniendo. Por ejemplo, acá hay otra página de Moebius, que también es de los inicios, cuando trabajó con este personaje, el teniente Blueberry, donde no solamente vemos el trabajo de cómo lleva la narración, él con cierto de texto e imagen, sino que hay una tremenda cantidad de información que además nos conecta con ese tiempo, por ejemplo. El trabajo de dibujo, y siguiendo con Moebius, ya acá en trabajos más voy avanzando un poco en términos de la madurez como dibujante, nos vamos encontrando con donde, por ejemplo, el texto aquí pasa a ser también parte de las páginas, ¿cierto? También pasa a ser imagen. Entonces, eso es lo que van generando estos autores, ¿cierto? Para encontrarnos con esta que es la obra maestra de Moebius, y que mucha gente desconoce, pero que fue realizada en el guión por Jodorowsky. Sí, por nuestro Jodorowsky, por el chileno Jodorowsky. Entonces, que es la obra maestra de los cómics hasta la actualidad, el Incal. Entonces, ¿por qué me interesa el tema este de cómo actúa como mediación? Porque justamente se habla siempre de los cómics, en el mundo de todo lo que es todo lo que existe hoy en día como incentivo a la lectura. Se habla siempre de los cómics y de la ilustración como una forma de entrar o una puerta de entrada a la lectura, como si los cómics y la ilustración no lo fueran, ¿ya? O fueran algo menor, ¿ya? Entonces, y podemos ver dentro de lo que estamos observando que hay una lectura acá que no solamente tiene características en la técnica, en la narración, y es lo que nos está contando, que exigen a lectores muy avesados. Entonces, que no son solo para cualquier lector, que lo puede tomar cualquier lector, pero también sirven de lectura para lectores muy avesados. Entonces, no estamos hablando de algo que sea menor. Por eso me interesa que se aborde la ilustración y los cómics como mediación entre lecturas, a eso me refiero, entre lecturas, ¿cierto? Porque la ilustración que teníamos, la antigua ilustración y la ilustración de comienzos del siglo XX, es la ilustración que acompaña un texto, que no es una lectura en sí misma, sino que es un acompañante. Pero la ilustración moderna, ¿cierto? Y los cómics son lectura por sí mismos, son lectura que se complementa también con los textos, ¿cierto?
y también el texto que va con las imágenes es otra lectura, ¿ya? Y el que genera toda esta mediación con el lector es, ¿no es cierto?, el trabajo de la disciplina de la ilustración y del cómics. Ahora, ¿cómo tiende este puente? Eso es lo interesante, ¿cómo tiende este puente, la ilustración y los cómics? Lo tiende reconociendo al lector, a la diferencia que puede tener el lector, no lo limita, sino que lo guía, pero también permite, siempre permite, que sea capaz de tomar sus propias decisiones al momento de leer, ¿ya? Por eso que es un guía, pero no obliga, porque permite la experimentación, permite la exploración. De ahí lo que estábamos viendo, que también venía de la mano de estos pintores de antes del siglo XX, de encontrar otras historias dentro de la historia, u otras narraciones dentro de la narración. Entonces, lo que ha ido generando es un leer y un releer. Rafael, ¿te puedo hacer unas ¿Sí? preguntas mientras que estás Cuéntame. mostrando el trabajo? A ver, en consideraciones personales, ¿qué diferencia ves, por ejemplo, en este tipo de trabajo que se mostró en ese momento y hoy en día? Hay mucho contraste, hay un nuevo lenguaje hoy en día. ¿Te parece que cada uno tuvo su valor en el momento? ¿O qué rescatarías de este lenguaje que estás mostrando de ilustradores? Sí, mira, yo creo que ha demostrado tanto la ilustración y los cómics que son una de las formas, son ambas disciplinas artísticas que se han transformado de las más potentes que hay en la actualidad, porque justamente de lo que se está hablando ahora, siempre están en experimentación, siempre hay algo nuevo, no están limitadas, como que lamentablemente las otras disciplinas artísticas se han ido quedando un poco estancadas y, y se nota que hay como mucha más exploración porque no hay ningún tipo de límite al momento no solamente de realizarla, o sea, no hay límite en términos de técnica porque mientras uno quiera contar algo, no necesita tener una técnica excepcional, porque lo que importa va a ser lo que uno quiere contar, va a ser la narración que uno está haciendo tanto en imagen como en el texto. Entonces, no es más importante la técnica, que por ejemplo era muy importante, qué sé yo, o siempre ha sido muy importante en la pintura, en la escultura, en las artes mediales, ¿cierto? Las artes mediales, de hecho, han ido tratando de apoderarse, porque ¿qué pasa? Las artes mediales, que justamente es como el área más, que refleja más actualidad dentro de las bellas artes, entre comillas, se ha ido tratando de apropiar de áreas que son parte, por ejemplo, del cómic y la ilustración, pero que siempre van a seguir siéndolo, no porque ellos se traten de apropiar, por ejemplo, de los fanzines. Los fanzines ahora son parte de las artes mediales, cuando el fanzine es un formato netamente del mundo del cómics. Entonces, al igual que el storyboard. Ya, entonces, Rafael, en este caso no haría falta ser un gran dibujante, sino tener la excusa y mostrar algo que contar, ¿verdad? Hay que querer contar algo. Eso es lo único que se requiere para hacer ilustración o cómics. Por eso que la variedad de estilos es impresionante. O sea, no encontramos esa variedad en ninguna otra disciplina artística. Claro, Porque, te pregunto esto porque muchos de nuestros alumnos o a nosotros mismos a veces nos pasa que esperamos la aprobación de un externo, de una editorial, de un curador para poder mostrar algo. Pero que tú digas esto me interesa tanto a mí como al resto de los espectadores porque quiere decir que hay que mostrar, no esperar la aprobación totalmente del externo. claro, es que por eso existen, es que esa es la gracia que tiene esta disciplina, que tiene formatos, por ejemplo, que son muy económicos.
y que han ido abriendo espacios donde no lo había. Por ejemplo, los cómics web son muy anteriores a muchas otras cosas que han ido apareciendo. O sea, primero se tomaron las redes de internet como disciplina artística, se la tomó de una manera mucho más potente los cómics web, por ejemplo, que cualquier otra forma artística. O el mismo fanzine que les estaba mencionando, desde el momento que empezaron a existir, que fueron una forma de salir de la industria esta que era tan potente en un momento, que tenía tomado a todos los grandes dibujantes, por ejemplo, la industria del cine, la animación. El fanzine fue una forma de salirse de eso y también empezar a contar la historia que cualquiera quisiera contar. Y ahí tenemos, por ejemplo, grandes exponentes. De hecho, hay una película muy buena que se llama American Splendor, que nos habla sobre esta revista que se llama American Splendor, que el comienzo del cómic underground, muy potente, esto en Estados Unidos, y que, por ejemplo, tiene grandes exponentes en todas partes del mundo hasta la actualidad. Por ejemplo, la Maliki, que es tan conocida acá en Chile, ella es hija de ese movimiento de Robert Crumb, por ejemplo, el dibujante Robert Crumb, nacido también en la revista American Splendor. Entonces, donde el dibujo, o sea, ahí podemos encontrar todo tipo de dibujos, incluso el dibujo a veces es muy grotesco, porque lo que es importante no es la calidad del dibujo, sino que es lo que quiere mostrarnos, lo que quiere contarnos. Entonces, eso es lo realmente importante, y que justamente todo lo que es la industria no está interesado en eso, porque lo que está tratando de vender es otro tipo de cosas. Y paralelamente, la gracia que tienen los fanzines es que es un formato ultra económico, muy económico, e incluso que está por sobre la industria y que partió y todavía hasta la actualidad incluso se regalan. Ni siquiera es un formato que se puede vender y se puede no vender. Entonces se abre desde todo punto de vista, por ejemplo, el fanzine. Entonces uno no necesita que una editorial me quiera publicar mi cómic porque tengo ese formato que me da libertad absoluta de todo punto de vista. No tiene que pasar por las manos de un editor, que es importante en la industria, porque la industria obviamente tiene ciertos objetivos, ¿cierto? Que no son, por ejemplo, los que estamos hablando ahora, que son las lecturas y las relecturas, ¿cierto? Sino que tiene otros fines dependiendo de cuál sea el área, qué sé yo, por ejemplo, la de los superhéroes, ¿cierto? Que está tan de moda hoy en día, en términos del cómic norteamericano, es una fracción muy pequeña de lo que se hace de cómics en Estados Unidos, lo que se dedica a los superhéroes, y claramente su único objetivo hoy en día es mantener toda esa plataforma de merchandising que es impresionantemente grande. Entonces, no hay, no que nos estén contando buena historia, porque hay de todo, justamente dentro de la gracia que tiene el formato. Hay para lectores muy infantiles o que sencillamente mantener vivo un personaje porque va a salir en una película, en un videojuego, etc. Y también siempre se mantiene la idea de estar contando historias donde la narración es lo realmente importante, que es lo que quiero contar. Perfecto. Entonces, yo creo que por eso se abrieron las puertas, por ejemplo, de los museos a los cómics y a la ilustración. Y pasó también, qué sé yo, y nosotros lo vimos en nuestro país, cuando de no ser absolutamente nada en Chile, de pronto la cartelera de la Feria del Libro, que ahora está prácticamente muerta, pero en un momento que era el evento más importante literario del país, ¿cierto? De pronto la programación completa giraba en torno a la ilustración y a los cómics. O sea, las jornadas profesionales mayoritariamente era trabajo de ilustración y cómics. Entonces, esa es la realidad. Estamos viendo, por ejemplo, sobre todo para los estudiantes que estén escuchando, estamos viviendo una época espectacular para dedicarse a estas disciplinas, porque además ahí está mandando saludos. Saludos también, Felipe. Sí, tantas lunes. O sea, estamos viviendo una época donde
tenemos todos los puntos de vista, porque es moda, es importante en términos de lo que, por ejemplo, que lo consideran algunos que es como la puerta de entrada para leer, son el formato en físico de libro o revista que más se vende en el mundo, ¿cierto? Por sobre solamente lo que el área literaria. Se vende más el libro ilustrado, el libro álbum, se vende mucho más. O sea, conviene, es, ¿no es cierto?, el formato que permite la apertura a múltiples plataformas, ¿no es cierto?, audiovisuales, como el cine, la animación, los videojuegos, las artes mediales, justamente que estamos hablando, etcétera. Entonces, estamos hablando que es un formato que está siendo base como realmente para lo que fue creado, para las masas. Cubre las masas. Entonces, ¿consideras que hoy actualmente es un gran momento para la ilustración, para los ilustradores, para los emprendedores? Y el cómic, de todas maneras, o sea, es un momento espectacular. Yo creo que, o sea, por ejemplo, lo conversaba el otro día con la gente del Ministerio de Cultura que son bienvenidos, por ejemplo, ¿quién se iba a pensar que iba a haber un área solamente dedicada a esto? De hecho, hay 2 áreas dedicadas a esto en los fondos del libro, por ejemplo, o en los fondos culturales. Hay uno separado para libros ilustrados y hay otro separado para los cómics. ¿Qué otro? No, hay uno de novela, por ejemplo. Te voy a ir solamente por ese lado, con lo potente que son las novelas. La novela está compartida con un montón de otras áreas literarias o otras formas literarias. Entonces, en cambio, los cómics tienen su propia área y el libro ilustrado tiene su propia área. De hecho, está el libro ilustrado infantil y el libro ilustrado juvenil. O sea, además, tienen sus propios fondos separados. Y todo el apoyo que está viendo, qué sé yo, por las famosas, las industrias creativas. No hay que olvidar eso. Las industrias creativas que hoy en día son pilar fundamental de exportación, no solamente acá en Chile, sino que en muchos países del mundo, está liderada por los cómics y la ilustración. Y de ahí se deriva un abanico de otras áreas. Pero todo parte de la ilustración y los cómics. Entonces, por eso lo interesante de este momento que estamos viviendo. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, pero al parecer sigue y sigue. ¿No es cierto? Que se iba a pensar ¿cierto? Que una empresa dedicada a lo que es los dibujos ¿cierto? Con narración, que Disney iba a ser una de las plataformas más poderosas del mundo. ¿Cierto? Pero ese es el mundo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, me parece excelente. Y la información que nos das, por ejemplo, con respecto a los fondos de financiamiento para todos los que están aquí, que se dedican a los cómics, la ilustración, eso es una información de oro que no la teníamos. Así que... Hay mucho, y además hay apoyo constante. Por ejemplo, aquí mismo yo estoy en Chiloé, para los que no saben, y aquí mismo en la región, que el tema de estar en regiones es muy difícil. Es muy difícil. Yo desde que me vine para acá me desaparecí de lo que es Santiago, en el sentido de que no solo me desaparecí físicamente, sino que como que dejé de existir para las editoriales. Sin embargo, no por eso no tengo que hacer en el área, porque en realidad hay mucho por hacer. Pero, por ejemplo, aquí en la región, que hay súper poco apoyo en general a distintas disciplinas artísticas, ahora mismo hay un evento Corfo relacionado con el mundo del libro y está metido el libro ilustrado y otra área. El lunes y el martes, por ejemplo, me tocó dictar unas clínicas de ilustración, que también aquí en la región de los lagos, también Ministerio de Cultura, y así. O sea, tenemos mucha actividad y en regiones. O sea, de verdad la cosa se mueve bastante en el área y es justamente por la llegada que tiene, que es muy transversal. Eso es lo que nunca tenemos que olvidar.
no solamente un pueblo, o sea, un puente entre lectores y lecturas, sino que es un puente también entre distintas, es totalmente transversal, ¿o cierto?, entre las diversas edades, porque siempre todo lo que tiene que ver con productos, ¿o cierto?, lo dividimos, o siempre hay un target o público objetivo de ciertas edades. Y la gracia que tiene el libro ilustrado, ¿cierto?, el libro álbum y el cómics, es que gusta tanto a chicos como a los más grandes. Es totalmente transversal. Entonces, abarca un público muy amplio. Esa es una gran gracia. Yo quiero irles mostrando acá algunos autores que tenemos nacionales, que son también muy importantes, porque ellos han abierto las puertas a los autores chilenos. Por ejemplo, acá tenemos a Félix Vega. Acá elegí un par de páginas, le están publicando ahora los libros acá en Chile, lamentablemente no lo conocían mucho a Félix, acá en Chile. Yo quiero contarles rápidamente cómo está todo esto relacionado, por ejemplo, de lo mismo que les estaba comentando con autores que son de nivel mundial, acá a lo que es local. Porque Félix, que ya les voy a ir mostrando otras imágenes, que para mi gusto es lejos el autor más importante de los últimos 20, 25 años por lo menos, y que no más, de cómics chileno en el extranjero. Él es hijo de Oscar Vega, que es el creador de Mampato, de la revista Mampato. O sea, de los creadores o sea, del personaje Mampato, y después lo tomó Temo Lobos, pero el creador del personaje fue Oscar, el papá de Félix, y Oscar fue y trabajó y se formó en revistas que tuvieron, por ejemplo, con Pepo, el de Condorito, ¿cierto? Estoy yendo hacia atrás como para que veamos cómo está el símil acá, ¿cierto? Trabajaban con Pepo, con el mismo Temo Lobos también, trabajaron en distintas revistas, no solamente lo que fue la formación de Condorito, sino que otras revistas que eran más para adultos, que fueron muy de la época, como de mediados del siglo XX, ¿cierto? Y ellos vienen de la escuela de lo que es la revista El Peneca. Ellos fueron formados por algunos de los ilustradores que vienen de la revista El Peneca, por ejemplo, como Coré, ¿cierto? Coré, tremendo ilustrador que tuvimos nosotros, y Coré viene, y también otro autor que venía, y también que desde comienzo de 1900, ¿cierto? Y que también donde parte el cómic acá en Chile, con el Barón von Pilsener, que también lo hacía un pintor nacional muy famoso, o sea, pintor de, por ejemplo, El Abrazo a Maipú y de otros trabajos por el estilo, que con un seudónimo hacía cómics. Entonces, y Coré también viene de la escuela, por ejemplo, de pintura francesa. Entonces, y viene de ahí, ¿ve? Y tenemos como resultado final ahora en la actualidad Félix Vega. Entonces, hay una relación. Acá les quiero ir mostrando algunos trabajos. Por ejemplo, acá está Juan Buscamare. El anterior es Aduan, que son trabajos que él ha hecho para Francia y que ahora se están publicando acá en Chile también para que se conozca el maravilloso trabajo que él hace. Este fue Juan Buscamare, que fue lo primero que él hizo, que partió acá haciéndolo en Chile, esto en blanco y negro, y después ya en Europa, porque empezó a triunfar en Europa. Acá otro, este ya ilustrador, pero que también está relacionado también hace cómics, pero la ilustración claramente donde él, de peso pesado, de los chilenos y sobre todo en Europa, Claudio Romo, de la Universidad de Concepción. Este tipo es un monstruo. Maravilloso su trabajo, muy reconocido en el extranjero. O sea, aquí tenemos una figura importantísima para todos los que comienzan en la ilustración, ¿ya? Ahí tenemos una ilustración de él. Además, quien lo conoce va a saber que él tiene un problema en los dedos, ¿ya? Y no se nota para nada en el trabajo que hace, ¿ya? Este tipo es un autor completo y que en términos de ilustración es el más importante de los chilenos en el extranjero. Ellos dos son nuestros pilares y que han abierto las puertas, por ejemplo, no solamente para que las editoriales miren a los autores nacionales, sino que también todo el público consumidor de libro, álbum o de cómics.
¿no? Hay otro trabajo de Claudio Romo. Además, la gran gracia que tiene, ojalá eso también pase en la escuela en la actualidad o a futuro, que tanto Claudio con su socio, que es Alexis Figueroa, que es un escritor también de Concepción, ellos, bueno, Claudio es decano en la Escuela de Arte de la Universidad de Concepción, y él es especialista en grabado, pero los dos, junto con Alexis, ellos tienen Nebula Ediciones, que es unas publicaciones de libros álbum y de cómics que hacen con alumnos de la universidad y que tienen un reconocimiento mundial. Tienen trabajos maravillosos con sus alumnos. Y este trabajo no es que uno diga, ah, son estudiantes de arte. No, no todos son estudiantes de arte, porque es una asignatura, ¿cierto?, que uno puede tomar de las que son, que uno elige, ¿cierto?, dentro de la universidad. Tienen alumnos de distintas carreras que están metidos en esta asignatura y que tienen muchos trabajos publicados. Hay una portada de los últimos libros que ha publicado. Entonces, por ejemplo, tenemos esos dos pilares fundamentales en Chile y que en el fondo nos muestran un camino de cómo hay que trabajar, ¿cierto?, para proyectarse al extranjero. Hay otras alternativas también, tenemos dibujantes nacionales, por ejemplo, ya que estoy mostrando acá, no muestro sus trabajos porque en realidad ellos trabajan para la industria. Por ejemplo, tenemos varios dibujantes que trabajan para la industria norteamericana, incluso hay uno que de acá de Temuco que trabaja haciendo Batman, por ejemplo. Entonces, está trabajando en DC Comics, ¿cierto?, que es una editorial de la industria, y por lo tanto también están abiertas esas puertas. Hay mucha gente haciendo las distintas áreas que tiene el trabajo del libro, álbum y cómic, que sé yo, el color, o los rotulados, o el layout, ¿cierto?, que es la construcción de las páginas. Entonces tenemos mucha gente trabajando en la industria de los cómics y del libro álbum. No sé si hay alguna duda, comentario, los que están escuchando, si alguien conoce los trabajos de estos autores. Mira, Rafael, yo estoy impresionado porque no conocía el trabajo de estos autores. Son de verdad emblemáticos, especiales, trabajados, tienen tanto detalle y me conecta con las ilustraciones de los artistas franceses, de Rebecca Dautremer, por la idea de los detalles. Me imagino, tú sabes más de este tema que yo, y al igual que los invitados, no sé, que ha habido influencia europea en estos artistas o ilustradores que has mostrado, ¿verdad? ¿O qué podrías decir tú con respecto a estos creativos? Sí, pero Claudio, por ejemplo, que es el que estamos viendo ahora, yo creo que es mucho más cercano al trabajo de los mexicanos. También. De hecho, mira, no tengo la imagen, pero un segundín, no me demoro nada. Pero, por ejemplo, cuando fue hace como 5 o 6 años más o menos, si es que no fue un poquito más, en la Feria del Libro de Santiago, en la FILSA. Hola, profe, ¿cómo está? Ahí que lo veo entrando. Hace como 6 años entonces más o menos, cuando fue México el país invitado de honor en la FILSA, venía este libro, Monstruos Mexicanos, donde todas las ilustraciones son de Claudio Romo. O sea, contrataron a Claudio, que es chileno, para hacer toda la mitología, los seres estos de México, por su trabajo. Por ejemplo, por ver una imagen cualquiera, ¿sabes? Esto lo distribuyó el gobierno mexicano, por ejemplo, en los colegios. Son libros tapadura así grandes. Rafael, ¿puedes repetir el apellido de este? Romo. Es Claudio Romo. Y es profesor en la Universidad de Concepción, en la Escuela de Arte.
Para que todas aquellas personas que quieran después buscarlo en internet, lo pueden Sí. revisar. Yo solo voy a Rafael, escribir acá, Claudio Romo. perfecto. Mientras que los vas buscando, hay una pregunta por aquí que es importante, a ver si la puedes responder. ¿Existe un circuito latinoamericano del cómic? ¿Te has relacionado con otros ilustradores de Latinoamérica? Sí, Ruth, mira. Haber tenido la suerte, justamente cuando lo que comentaba al comienzo, yo estaba en Santiago todavía cuando trabajé con el Museo de Bellas Artes. Yo no fui curador asistente para la muestra que hubo de los dibujantes nacionales, porque a mí me eligieron, entonces no quería estar como metido en la elección de otros dibujantes, porque se hace una investigación para poder hacer cada exposición en el museo. Yo por eso, a mí me propusieron después hacer una de los dibujantes argentinos, donde yo los conocía de mucho tiempo su trabajo, no los conocía personalmente. Sí, voy a mostrar unos trabajos ahí, pero que no me gusta tanto hablar de mí, me gusta más que como de comentar todo esto que está pasando. Entonces, cuando me tocó hacer eso, por ejemplo, ahí en el museo, me tocó ver la historieta argentina, que son un tremendo pilar de lo que es tanto la ilustración como los cómics en toda América. Y yo, por ejemplo, hice una muestra de 100 años del dibujo en Argentina. Era de 1906 al 2006. ¿Sí? Entonces, tuve contacto con muchos autores. Y ese fue como un comienzo más potente en términos de conectarme con otros autores y también, y por eso que uno estando en lugares tan aislados como acá en Chiloé, uno puede hacer muchas cosas, y bueno, porque conociendo yo un escritor local que tenía la idea de hacer una revista, él de terror y de fantasía, que era muy admirador de Lovecraft y de Poe, me mostró, cierto, que quería sacar algo como en hojas de cuaderno incluso, y lo transformamos en una revista. Esta portada la hice yo, pero transformamos en una revista con dibujantes y escritores de toda América. Y haciéndola acá en Quillón. Esto era en Quillón. O sea, que Quillón es, pero un pueblito. Acá hay otro número, por ejemplo. Este lo ilustró un dibujante argentino en la portada. Y entonces, porque justamente la idea que teníamos nosotros, bueno, él tenía una idea que era lo que le gustaba, y mi idea fue justamente aprovechar eso, pues de ir conociéndonos también con otros autores, y funcionó súper bien. De hecho, él salió del colegio donde lo conocí, porque era profesor de lenguaje, y tiene tiene 2 editoriales ahora que están en Valdivia. Bueno, hay que salir un poquito así de Chiloé para empezar por ejemplo, a proyectarse al extranjero, pero sí se logró eso, por ejemplo, gracias a relacionarnos con otros autores. Existe un circuito latinoamericano, no que haya un circuito, que era una de las consultas también que había, sino que lo que sí hay es que hay hay una muy buena relación en general entre los autores, ¿ya? Yo cuando estuve en Santiago, sobre todo, me encontraba con muchos autores. Lamentablemente en regiones cuesta más. Yo he traído hartos autores para acá, pero poco del extranjero por los costos que tiene poder traerlo. Pero cuando estaba en Santiago, sí, autor que llegaba, lo recibíamos los que estábamos allá, porque no siempre están invitados por otros autores locales, sino que a veces por, qué sé yo, por la misma FILSA o eventos, qué sé yo, una vez pasó incluso estando en la escuela, que fue un editor francés, por ejemplo, de libro ilustrado, que me tocó a mí estar en ese evento. Ahí conocí también a un ilustrador con el que andaba. Entonces, los franceses siempre, todos los años, por ejemplo, por un proyecto que ellos tienen anual que está relacionado con bibliotecas, ellos pasean editores, bibliotecólogos, ilustradores y narradores por distintas partes del mundo. Entonces, existen todos esos nexos, hay como muy buena onda, por decirlo de alguna manera,
entre los autores, y eso es súper bueno. O sea, en general, como que no hay rockstar en términos de este medio. Eso es súper, es muy positivo. O sea, acercarse a un autor, por ejemplo, Moebius, que se lo estaba mostrando antes, vino con Jodorowsky al Museo de Arte Contemporáneo, vino 2 veces, cuando fue como el año 91, 92 la primera vez, y yo tuve la suerte de estar con ellos y pudimos conversar tranquilamente. O sea, con Jodorowsky también se podía, yo trabajé varias veces con Jodorowsky, pero hasta que vino todo el tema del tarot y ahí se acabó porque se volvió muy popular, porque ese es un área muy, como muy farandulera y por lo tanto, no porque él haga eso, pero sí que se dio al público. Entonces, pero en todo lo que tiene que ver como con cómic e ilustración, hay muy buena onda entre los autores. Así que, más que algo de Latinoamérica, es como a nivel mundial. También me tocó, por ejemplo, con Luis Rollo. Yo tenía la muestra de los argentinos en el Bellas Artes cuando vino Luis Rollo, que a más de alguno le puede sonar. Luis Rollo es uno de los dibujantes más reconocidos españoles, de un dibujo que se yo, él ilustró muchos videojuegos de los años 80, le hacía las carátulas, ahí se hizo muy famoso, y después se dedicó mucho a, como buen autor europeo, obviamente que hay como otra mentalidad, a dibujos más eróticos, y es un tipo muy, muy importante, y él vino invitado, no me acuerdo, creo que fue por la Embajada de España, y, y estuve conversando con él justamente, él fue a ver la muestra que teníamos de argentinos, y entonces eso ocurre, que hay muy buena relación entre autores. Rafael, ¿Sí? te interrumpo porque Ah, aquí tu público está pidiendo que nos muestres también tus trabajos. Sabemos que eres humilde y generoso Perfecto, en mostrar otros, pero queremos ver también tus trabajos. ¿Se puede? por sí, favor. sí, por supuesto. Y el profe A mí, Eduardo aquí pidiéndolo. justamente voy a mostrar de Chiloé, obviamente, porque la idea es, sí, tenía algo bien cortito, pero bueno, vamos a mostrar otra cosa entonces, porque era algo muy, no lo tengo acá, creo, pero les puedo mostrar algo acá. Bueno, pueden mirar, siempre les voy a dejar acá mis blogs, que es .blogspot.com. Eso trato de estarlo actualizando cada cierto tiempo, pero por ejemplo acá estoy haciendo un trabajo de recrear la mitología chilota en una historia que estoy trabajando con mi señora. Yo siempre trabajo con alguien que escribe, tengo como esa costumbre. Entonces acá estamos haciendo estas imágenes que son, a ver si las puedo poner más grandes. La voy a abrir mejor acá. No, ya me pasé para otra. Aquí es que me hay que decir la lupa. Oh, no se agranda. Bueno, ya. No, no puedo agrandarlo, no sé qué pasó, no me deja. Rafael, ¿le puedes dar control L? Sí, que quería ver si lo podía agrandar, pero no. Parece que no se me giró esto. Con el control L. Yo creo que. No sé, acá tengo que visualizar una página, 2 páginas, a ver si en una página, tamaño real. A lo bajar ahí mejor. Ya. Bueno, acá les voy contando, esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, tenemos hartas imágenes de esto, voy a decir yo otra acá para mostrarles. Donde la idea es pasar por los mitos, pero estamos como refundándolos. Entonces, es un trabajo súper elaborado, ahora lo estoy haciendo en grises, porque nos interesa hacer como justamente que no sea el color el que pese, sino que sea la imagen. Oh, no sé por qué no me deja esta cosa. Este trabajo, por ejemplo, que yo hice estando en Santiago, que con un amigo que fue como
un trabajo de una Patagonia en tiempo antiguo, lo conocieron en la escuela también, el libro. También ahora lo estamos volviendo a trabajar porque está completa la historia. Y va a salir como un libro ilustrado, pero todo nuevo. Ya no va a ser así con estas imágenes. No, mostraste en la escuela ese. ¿Cómo? Sí, en la escuela. Mostraste en la escuela ese. Yo lo tuve en mis manos. Acá, por ejemplo, también sigue el proyecto de... incluso estaba en la escuela cuando la primera vez, porque siempre ha estado el proyecto de hacer Cayetano Brulé, de Roberto Ampuero, en cómics. Actualmente está esperando el comienzo de esto en Random House. Y estas son un par de páginas aquí que les puedo mostrar, que saldrían blanco y negro, y que comenzaría con esta historia, que es el caso Neruda. Y esto sería con guión de... es el que adapta la historia. Es... ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre, pero ya me voy a acordar. Rafael, ¿qué técnicas son estos trabajos? Bueno, estos están... O sea, es dibujo y yo tengo pintado acá en grises, en digital. El anterior era solamente dibujo. Y también lo estoy pintando en grises. Me gusta mucho más que el color, que encuentro que está como, o sea, por lo menos como punto de vista personal, está como un poquito repetido, entonces me interesa más que se entiendan bien lo que mismo estaba hablando yo de la relectura, desde el punto de vista de lo que estamos contando. Este a color porque fue para, o sea, es para estudiantes principalmente para más pequeños, pero también obviamente va a todo tipo de público. Y las de arriba son portadas, como para que tengan una idea, y abajo una muestra de una página de cada uno. Y son temas, por ejemplo, que hemos trabajado con CONICET, que ellos nos pidieron, porque estos son con guiones de mi señora, donde ellos nos piden, por ejemplo, y por eso que ahí está lo importante de las múltiples lecturas que uno puede hacer con estos formatos, donde, por ejemplo, ellos nos piden un tema científico. El primero, por ejemplo, de los chonos, el segundo era la relación que tienen los cisnes acá en Chiloé con el pueblo chilote, que hay una relación súper estrecha, porque lo que se ve ahí en el fondo, que es la bahía de Caulín, es un lugar donde llegan las aves migratorias todos los años. Hay otros lugares también dentro de la isla, pero este lugar es emblemático. ¿Por qué? Porque aquí se hace una fiesta para recibir a esta ave, porque ellas se comen una especie de maleza que hay, que tiene unas algas que se cultivan, que las venden los chilotes. Entonces, para recordarme, porque una se llama la milla, no me acuerdo si es la... Bueno, pero ahí la idea era mostrar eso, y nosotros, y por eso pongo esa página acá abajo, nosotros, por ejemplo, aprovechamos el formato y contamos también otras historias que son importantes, no solamente a nivel local acá, regional, sino que a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros hicimos también, contamos una historia ficticia porque todo desde el punto de vista de los cisnes. Ellos son los protagonistas de la historia, y nosotros partimos acá en esta laguna donde se ve abajo en la última viñeta, las papeleras estas contaminaron el agua y los mataron. Entonces, por eso nosotros contamos acá que migran los cisnes a Chiloé. Entonces aprovechamos de contar una historia que lamentablemente fue una noticia de 1 minuto y nunca más. Nosotros tratamos de reforzar esto, que nunca se pierda y se olviden este tipo de cosas, que son muy importantes para nosotros. Entonces, lo mismo pasa con los chonos, que hay, siendo un pueblo muy interesante, se conoce muy poco de ellos. Básicamente lo que se ha encontrado en los pocos conchales que hay, que lamentablemente por el mal llamado progreso se va perdiendo día a día,
nosotros para llegar, por ejemplo, al público infantil, juvenil, lo contamos desde el punto de vista de la relación de una niña con su perro. Y también tuvo muy buena aceptación, o sea, tuvo muy buena recepción, funcionó muy bien. El otro que pusimos acá, porque hemos hecho varios, pero estos tres quise mostrarlo en específico por quién, porque son tres que han impactado fuertemente. Por ejemplo, salió incluso en Valdivia, el de los cisnes, apareció este cómic. Entonces, esa es la gracia, que nos ayudan a reflejar momentos importantes que se han ido olvidando. El tercero, por ejemplo, que es de los robots, que son estos robots exploradores submarinos. Teníamos que mostrar a un robot que las distintas tareas que hacen, que son de limpieza de jaula, de mapeo submarino, y también lo ocupan como para investigar el fondo marino. Nosotros mostramos acá un poco, bueno, siempre en todos los cómics mostramos la isla, siempre está presente la isla. Entonces, nosotros mostramos acá el fondo marino lleno de basura, y esto impactó negativamente con las salmoneras, ya que tuvimos bastantes problemas, y de hecho este cómic nunca apareció, nunca salió, porque acá las salmoneras son consideradas como prácticamente intocables. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos editando en formato así de revista, porque estos cómics salieron en digital, solamente fueron leídos en digital. Nosotros lo estamos sacando como revista para que vaya quedando esta información en todos lados. Entonces, por eso me interesaba mostrarlo, porque los narradores gráficos, ¿cierto? Tenemos como una importante misión, que es reflejar justamente, que era lo que estábamos viendo con los otros autores, qué es lo que sucede en los lugares que habitamos. Bueno, esas son algunas de las cosas en las que estoy trabajando. También les puedo mostrar, estoy haciendo unos cuentos chilotes. Ahí se cayó algo, Rafael, pero bueno. Rafael, para las personas que no conocemos el término de cuentos chilotes, ¿nos puedes explicar un poco? Sí, mira, básicamente hay narraciones acá, pero por ejemplo el tema del diseño, y además lo he conversado muchas veces también con el profe ahí, con Eduardo. Muchas veces acá el tema del diseño está muy en pañales, es como muy antiguo, tanto a todo nivel, o sea, desde el trabajo que se hace en empresas de diseño, por ejemplo, el mundo editorial, donde es muy importante el trabajo de edición, también no existe ese tipo de trabajo. Y, qué sé yo, todos los relatos chilotes más conocidos todavía circulan en una revista, que son como fotocopias de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, y ya todos reventados los dibujos, que también eran dibujos que no estaban hechos por personas como... que fue muy bueno su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco contaban mucho, sino que básicamente era para mostrar algo, como para que la gente se hiciera una idea de cómo, qué sé yo, del trauco, la pincoya, etc. Entonces son imágenes que quedan hasta el día de hoy, no han cambiado. Entonces, con algunos escritores de acá estamos cambiando esas cosas. Por ejemplo, aquí pueden ver una acuarela. Estamos contando una historia desde el punto de vista de un Martín Pescador. Este es un libro todo ilustrado, ahora va a salir por la... Hay lugares súper conocidos de acá, qué sé yo, esto es San Juan de la Costa, otro San Juan de la Costa porque hay muchos, entonces están ilustrados acá. También mostramos las cosas negativas acá, por ejemplo las chimeneas como contaminan todo. Por eso, o también como podemos volar con las imágenes que parece que las casas de aquí en los cerros, como tenemos harta cerro, estuvieran como sobre las nubes. Entonces,
las confección hasta el día de hoy de barcos. Todavía tenemos acá lo mismo que les había mostrado antes, la contaminación de los mares ahí por la salmonera, los plumaví flotando y todas esas cosas que nunca no tienen el trabajo de limpieza que debiese tener. Entonces, eso por mostrarle algo. Entonces, la labor acá, en términos de ilustradores o de dibujantes de cómic, y lo hacemos mucho en Ilustra Chiloé, justamente queremos mostrar todo esto. O sea, queremos que las generaciones actuales, para que también las futuras, no olviden que esto está pasando y vayamos cambiando las cosas. Entonces, nosotros somos como gente bien importante de estar refrescando la memoria en torno a temas que acá nadie lo habla. ¿Ya? Obviamente por temas que también los vemos a nivel nacional, ¿cierto? No, los diarios regionales son todos del Mercurio, por ejemplo, entonces obviamente ya algo que era muy importante acá como los diarios ya no existen, básicamente no hay noticias. Las radios también se han apoderado, radioemisoras nacionales, entonces este tipo de trabajo que se hace es como un trabajo hormiga como de reflexión en torno al lugar donde vivimos. Patrimonio local. Sí. ¿Hay algunas preguntas, Erwin, que se quedaron en el tintero? Sí, aquí vamos. A ver, Rafael, nos dice Felipe Díaz, está interesante, está buena la causa del cuidado del medio ambiente, todo digital, manejarse con las redes sociales, de hacer el boca a boca. Es muy interesante el nivel de mensaje que se puede entregar con una imagen ilustrada, nos dice Nicolás Lepe. Felipe Díaz nos dice, ¿podrías hacer un compilado para recopilar todo ese trabajo y publicarlo como libro? ¿Eso es verdad, Rafael? Sí, no, se va a salir. Por ejemplo, este libro, ese que le estaba mostrando, va a salir, lamentablemente no... Después voy a tener que yo sacar uno propio porque este va a ir directo a la Fundación Ibáñez Atkinson, que son los mismos que manejan el Teatro del Lago. Ellos van a sacar unas ediciones que se van a repartir en colegios, que era lo que nos interesaba a nosotros, porque estamos todos Ilustra Chiloé ahí haciendo distintos libros. Van a ir a colegios tanto de la región de los ríos como de acá de la región de los lagos. Bien. Rafael, una pregunta aquí curiosa que hace Felipe Díaz, y yo también me la pregunto. ¿El trabajo que mostraste solo son una página o son más de unas páginas y solamente estás mostrando un detalle del trabajo? No, estos son de página, por ejemplo, estos son doble página, esto que les estaba mostrando de lo del cuento, porque justamente la idea es hacer, va a niños de cursos de ciclo básico, primer ciclo, así se llama, primer ciclo. Ese es como a los alumnos que van a llegar los libros. Entonces, hay imágenes que muestran lo hermoso que es Chiloé, ¿cierto? Porque hay muchas imágenes acá a ver, creo que por acá estaba mirando que no están muy bien escaneados, pero también hay imágenes que son más fuertes y que puede ser que no le guste a mucha gente, que justamente la idea es, no los tengo acá, lamentablemente. Cuando dices fuerte es porque son muy oscuras. Sí, por ejemplo, qué sé yo, esta que le estaba mostrando, muestra un mar donde va volando el martín pescador, está llena de botellas plásticas, ¿cómo se llama? De las plumavis blancas que aquí las vemos en todas las playas, de estas cosas que flotan naranja de la salmonera. O sea, aquí no hay ni siquiera una relectura.
Mi mensaje es súper directo. O sea, que no olviden los niños que viven acá, que eso que está ahí es totalmente ajeno a nuestro mar y que no debiese estar ahí. Entonces, esa es la idea, que a pesar que estamos contando una historia que es una historia típica de Chiloé, justamente están todos esos mensajes, también viene un cuidado también a los árboles, mostramos los distintos tipos de árboles nativos que hay acá, también el tema del uso de la madera indiscriminado. Acá yo, por ejemplo, yo no consumo madera, yo consumo, o sea, cuando llegué acá primero tenía también la famosa estufa de leña, pero eso ya se eliminó hace mucho rato, muchos años. Cuando me empecé a dar cuenta, ¿cierto?, cómo estábamos destruyendo de forma indiscriminada el bosque nativo. Entonces, nosotros funcionamos, por ejemplo, con pellet. Entonces, se hace con el aserrín de los pinos, ¿no es cierto? Árboles introducidos y metidos por todos lados. Entonces, eso ocupamos nosotros. No, pero no voy a abonar lo que es la destrucción del bosque nativo. Se puede decir que tu trabajo también implica una enseñanza y una crítica a algunos procesos, ¿verdad? Que se pueden estar viviendo. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo, o sea, siempre he creído muy fuertemente en la crítica. No creo en la crítica constructiva, me parece que ese término siempre me ha molestado porque la encuentro que es como tratar de decir, no, mira, sabes, tú haces una crítica pero es constructiva, entonces para que no te enojes. No. O sea, la crítica es crítica. O sea, ¿la hago o no la hago? Por eso que mi imagen es, hago crítica, porque justamente creo que o sea, hay que criticar lo que hay, pero justamente siempre la idea es tratar de aportar soluciones. Por eso que en todas las distintas publicaciones que hemos tenido, siempre viene eso incorporado también. No solo criticamos, también proponemos. Entiendo. Mira, aquí pregunta Felipe que si has hecho algún trabajo después de Zenit. Sí, nos he hecho varios. Lo que pasa es que cambiaron harto las perspectivas, se podría decir de alguna manera. O sea, antes me tocó trabajar mucho para el mundo editorial, donde eran trabajos a pedido en el fondo, porque me decían hay que ilustrar tal libro, o estaba ese proyecto que les mostré de Roberto Ampuero, que esas páginas, por ejemplo, no son las mismas que yo estaba haciendo en Santiago, que eran a color. Estas son como algo mucho más maduro, porque es otro proyecto, no sé si va a salir en algún momento, pero ese me interesa, por ejemplo, porque encuentro que se le puede sacar mucho provecho a ese personaje. Ahora, todo lo demás, por ejemplo, que le estaba comentando del problema que tenemos en regiones, que como que nos distanciamos mucho de lo que es Santiago, que no me lleguen, por ejemplo, trabajos desde Santiago, se ha vuelto algo positivo porque estoy mucho más centrado en aprovechar todo lo que hay acá. Hay tanto por desarrollar acá y no se hace mucho. Entonces, por eso es que qué sé yo, esos cómics que son desafíos que tomamos nosotros con mi señora, o sea, estos porque mucha gente hace estos cómics, por ejemplo, o estos libros ilustrados y hace entre comillas, la pega y se acabó. Nosotros hacemos más que la pega porque aprovechamos de incorporar muchas cosas que siempre se están dejando fuera, y como nosotros tenemos la libertad, porque o sea, no lo haríamos si no fuera así, o sea, siempre es una condición que ponemos nosotros cuando trabajamos acá para distintas instituciones, que finalmente nosotros cumplimos con lo que se nos solicita, pero el producto final, que nosotros proponemos otras cosas que nos interesan proponer, y si no, no lo hacemos. No tomamos los trabajos. Porque justamente creemos que hay que tener esa mirada regional que se olvida mucho. Justamente porque acá el salmón pasa a ser un interés nacional y que está por sobre lo regional, que es el cuidado de nuestro mar. Entiendo. Rafael, una pregunta. ¿Dónde podemos ver más de tu trabajo? ¿Tienes alguna? ¿Puedes escribir por el mismo chat el blog o otras opciones también? Escribir blogs
le escribí el blog y, bueno, aprovecho de irles mostrando acá un poquito, justamente para que vean que, bueno, aquí salen algunas páginas de lo que ¿cierto? Lo que les estaba mostrando. Así parte la historia. De hecho, donde un abuelo le está contando un cuento a su nieto. Aquí, por ejemplo, se ve esa imagen, que es la que les envié también para la muestra. Me gustaría que la enviaras por el chat también, para que la tengan. Sí, se lo había enviado, pero vamos a enviarlo de nuevo, si es necesario. Ya Ruth la envió. Acá, por ejemplo, esto también me interesa mucho, que se están perdiendo las edificaciones típicas de acá de Chiloé. Entonces, yo empecé a hacer un rescate de las fachadas, por ejemplo, acá de los palafitos. Estos son algunos palafitos y se hizo una exposición virtual y obviamente cuando pare la pandemia va a ser en físico. Estos dibujos están en grandes, son súper detallados y reflejan cómo son las construcciones hasta el día de hoy. Por eso que hay algunas que están como con alto musgo. Aquí sale una muestra nomás, porque son varias más que he hecho. Acá está el apoyo, por ejemplo, a distintos proyectos literarios de jóvenes, también, o en colegios. Sale acá también, y sale, bueno, sale lo de los cómics que les estaba mostrando. Y acá hay las últimas cosas que fui haciendo, por ejemplo, que estaba preguntando de Zenith, que es como más de cómic, como por llamarlo de alguna manera, de superhéroes nacionales. Me tocó ilustrar portada, qué sé yo, de Zombie La Moneda, que era un cómic bien conocido acá en Chile, porque era como una sátira política, pero un poco más moderna que Topase, por ejemplo. Entonces, esta portada fue bastante polémica, y salió en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, y le hicieron harto la guerra. O sea, porque la gente que piensa que tuve problemas en el primer gobierno de Piñera con esta portada que les voy a mostrar acá. No, la perdí. No sé. Acá está. Con esta portada. Este fue el primer gobierno de Piñera y tuve problemas con esa portada, justamente. De hecho, este libro lo tiró lejos Chadwick cuando se lo mostró un periodista. Fue súper conocido eso. Porque aquí salían muchas cosas, o sea, no es solamente el dibujo del personaje, porque aquí está lleno de elementos de distintos elementos que estuvieron relacionados con el gobierno con el primer gobierno de Piñera. A los estudiantes, los pingüinos. Sí, están los pingüinos y un montón de casos. Aquí hay un librito ahí donde está Bielsa incluso. Acá también hay una foto donde lo está mirando Longueira. Pero está muy bueno, porque yo que apenas he leído las historias, lo relatas todo en una portada. Está Bielsa. Sí. Bueno, estas fueron las anteriores que me tocó hacer, porque eran personajes que salían en la historia, que sale gente conocida, porque está el Salfate ahí, y está la Luna. y los otros dos tipos que están a los lados de Bachelet son personajes del cómic, así que no son del mundo de la política. Pero después hice esta también, que fue justamente cuando la real relación entre Bachelet y Piñera. Lo que el viento se llevó. Justamente. Entonces, es que este se llamaba Terremoto, porque había un terremoto en Valparaíso y salían los zombies. Yo siempre con los zombies. Entonces, pero a pesar de todos los problemas que hubieron, lejos, tuve más problemas con la de la última que se hizo, porque lamentablemente falleció el dueño de esta editorial y no siguen los zombies. Esta fue la más problemática, porque a esta ni siquiera la recibían en las librerías. Fue mucho más complicado, a diferencia de la gente que... Alguien pregunta ahí qué es lo que más rescato de Ilustra Chiloé. Yo creo que, Ilustra Chiloé, la gracia que tiene es que no estamos todos los que nos dedicamos al cómic y la ilustración acá, pero
los que estamos, por lo menos que somos como unos 14, 15 estables y tenemos como unas 20 personas más, y estamos como bien organizados, entonces hacemos ferias, estamos vinculados a actividad ecológica, a actividades patrimoniales que se hacen siempre. Los trabajos que se hacen tienen una mirada siempre muy cercana a Chiloé, no a un Chiloé como turístico, sino que a un Chiloé, al Chiloé de siempre. Entonces, nos invitan muchos de todas partes del país y también del extranjero, que han viajado distintos representantes de nuestro grupo, y recibimos siempre ilustradores vienen de muchas partes del mundo, han venido acá y tenemos actividad con ellos. Entonces, estamos como bien organizados. Entonces, y trabajamos también muy de cerca con, qué sé yo, con el plan de la lectura acá en la región y con el Ministerio de Cultura. Entonces, estamos súper bien organizados desde ese punto de vista. Sí, ahí está preguntando Felipe Díaz, sí, murió Marco Rauch, pero no murió de COVID. No murió de COVID. No, pero falleció él. Entonces se acabó la editorial de los zombies. Rafael, una pregunta. Sí. ¿Cómo encontraste tu estilo, tu lenguaje? Yo soy coleccionista. Acá tengo una parte que se ve esa biblioteca y una parte porque tengo varias bibliotecas. Me gustan mucho los libros y colecciono cómics y libros ilustrados y también libros de arte, arquitectura, diseño, hace muchos años. Entonces, y siempre me gustó dibujar. Trato de dibujar algo que me deje como tranquilo de que, por ejemplo, si no interesa mucho el estilo, sí guste por calidad de trabajo. Entonces eso es como lo que siempre trato de buscar. No cambio, por ejemplo, el estilo porque me vayan a pagar menos o algo por el estilo, que es como algo que se lleva mucho siempre, sino que, por ejemplo, en estos dibujos que son como más sencillos, es porque igual tienen mucho trabajo, qué sé yo, los fondos y todo eso, pero los personajes son más limpios porque justamente la idea acá es vincularnos más, qué sé yo, a los dibujos animados o algo que sea como más cercano para los niños. Que sea más fácil de leer. Y han tenido súper buena aceptación. O sea, yo te digo, estos, por ejemplo, estaban pensados por CONICYT para salir impresos y no necesitaron salir impresos porque la cantidad de lecturas en digital eran enormes. Porque el Estado les pedía 500 lecturas y sobrepasaban eso ampliamente. Por internet es harto. Entonces, nunca las publicaron. Por eso que nosotros empezamos a sacar algunas de estas historias y las regalamos para que no se olviden. Porque ese problema que sí tiene Internet, que es donde hay tanta información, que aunque me gusta la plataforma, tiene ese problema, que es como muy del momento. Entonces, es un momento y de ahí se pierde. Entonces, por eso que yo soy más amigo también del papel, del físico. Claro, Rafael, ya para ir cerrando, aquí tenemos una pregunta bastante buena de Nicolás Lepe, que pregunta, ¿cómo crees que influye el entorno arquitectónico en una escena del cómic? Ya, me imagino que a nivel general, no solo con la arquitectura acá de Chile. Mire, yo influye mucho en el sentido de que el contexto, ¿cierto? El contexto es muy importante, no solamente el entorno arquitectónico, sino que también el entorno geográfico, porque acá tenemos muchos lugares, por ejemplo en Chiloé, donde uno no ve una casa. Entonces el entorno es importantísimo porque nos da el contexto, ¿cierto? Eso, por ejemplo, lo que yo les comentaba, que en los cómics, por lo menos que hacemos nosotros, que les estaba mostrando, qué sé yo, acá el del personaje este de Cayetano Brulé, si no se muestra Valparaíso, no es lo mismo. O sea, esa es la... ¿Cierto? Está ese... No sé dónde lo tiré. Bueno, pero tiene que ser Valparaíso. De hecho, la anterior muestra que había hecho, hice una imagen muy amplia de Valparaíso. Y
justamente, no sé si por acá tengo las muestras. Mientras que está buscando, Felipe Díaz pregunta, en el último tiempo, ¿has Ah, realizado un cómic con por influencia de ejemplo, los mitos y leyendas? mira ese por ejemplo, ¿eh? Yo ese Ok, también lo había hecho para Cayetano Rulli, que es una vista, parece una foto, pero excelente. es dibujo, o sea, este es el que hice para la versión anterior y ahora que es otra la idea. El, entonces, es muy importante el contexto, o sea, el, este mismo dibujo que aunque está en el libro ese anterior que había hecho, es uno de los que me deja más feliz porque este es el primer original, no sé si irán a ver otro a futuro, que me solicitó en donación el Museo de Bellas Artes. Y eso para mí es importantísimo porque cierra un ciclo que siempre busqué porque eh, yo me acerqué a las artes, no solo al dibujo, sino que a la arte en general desde chico, viendo el programa Ojo con el Arte, que lo recordarán ahí los profes, de Nemesio Sí. Antunes. Ujú. Entonces, después poder estar en el Bellas Artes para mí fue mi segundo hogar, o sea, pasaba metido ahí y que me pidieran un original para la colección, eh, para mí fue, pero eh, completar un ciclo. Entonces, eh, por eso quiero mucho ese dibujo, está pintado en digital, pero el dibujo es a lápiz, que es el que tiene el museo. Y, pero hablando del contexto, ¿cierto? La pregunta que hacía de arquitectura, me lo pidió el museo porque me lo pidió un curador de los curadores que hasta el día de hoy está, porque es uno de los curadores más importantes de América. O sea, ha hecho curatorías para el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Él está a cargo de las curatorías del Museo Salvador Allende, o sea, un tipo de peso a nivel de curatoría, y me lo pidió porque justamente representa muchas cosas. O sea, cuando él me contó todo lo que representaba, mucho más de lo que yo me había planteado, justamente estaba lo que le estaba hablando de las lecturas y relecturas. O sea, esa puerta era mucho más que solo una puerta de ese cómics. Entonces, de ahí la importancia, ¿cierto?, del patrimonio arquitectónico en general. O sea, además, refleja mucho de lo que es la cultura americana en general, que era lo que yo buscaba por lo menos con ese dibujo. Entiendo. Rafael, Felipe pregunta para cerrar aquí que si en el último tiempo has realizado cómics con influencia de los mitos y leyendas chilotas. Sí, o sea, he hecho varios. O sea, ahora la continuación de Tauca, ahí está preguntando, porque justamente la puerta es de Tauca. Y sí, lo que pasa es que obviamente de ese trabajo que hice, que salió el año 2009, si no me equivoco, el libro, ya ha pasado mucho tiempo, yo también trabajo de otra manera, y entonces estamos trabajando ahora para sacar un libro nuevo con esa historia reeditada, pero completada. O sea, con toda otra historia que no es un extra, porque es toda una historia que iba a ser para los tomos 2 y 3. ¿Por qué no salieron como cómics? Porque, bueno, yo me vine para acá y ahí lamentablemente se volvió algo imposible. Porque los profes saben también como yo mismo andaba corriendo vendiendo los libros, eso, porque es un trabajo, era otro trabajo tanto o más pesado que hacerlo. Entonces, ya no tengo tiempo para eso. Entonces, mi idea con el escritor es un libro ilustrado, o sea, solo ilustraciones, ya no cómics, y donde viene la historia completa, entonces un libro grande. Entiendo. Bueno, Rafael, de verdad, de parte de la Escuela de Diseño, de parte de todas las personas que están aquí, te queremos dar las gracias por la participación, por la muestra, por todo el conocimiento. Siento que tienes un trabajo maravilloso. Ojalá pudieras publicar más trabajo para nosotros poder deleitarnos un poco más de tu trabajo. Quisiera preguntarte de una vez y públicamente si podríamos contar contigo para Ilustremos en la segunda edición el año que viene. Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Me gustaría, por ejemplo, que a ver si
yo creo que vamos a estar en las mismas que ahora, no sé por qué tengo una tinca absoluta de que va a seguir esto Sí. así. Así que me gustaría, por ejemplo, conformar un equipo con otros autores de acá del sur de Chile, por ejemplo, que podría estar Claudio, y también, qué sé yo, la Marcia, que es exalumna del IPS, ella es diseñadora gráfica. Su trabajo acá es súper interesante, que no está cercano al cómic, está más cercano a la ilustración y al diseño, porque es como de estampado, es súper interesante el trabajo de ella. Entonces, conformar, por ejemplo, un equipo de autores del sur de Chile. Me Sería parece interesante. maravilloso y después te vamos a contactar por medio de correo electrónico para que podamos armar ese equipo para el año que viene, para el próximo evento. ¿Te parece? Sí, perfecto. Excelente. A todos Estoy feliz hablando, tarde así que es un compromiso. Sí, y es un compromiso. Y lo hicimos público, Además, además. Pido la palabra, ¿se puede hablar? sí, dale, Eduardo. somos poquitos. Además de